Amén, gloria a Dios. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Vida, donde la familia es siempre unida. Es una bendición estar en la casa del Señor y en sus hogares a través de los medios de comunicación por el internet. Gloria a Dios. Ya hemos orado, ya hemos alabado al Señor y ahora vamos a entrar en la palabra. Pero antes de eso quiero hacer un recap, ¿verdad? De lo que ya hemos, por semanas y semanas y semanas el Señor nos trajo por la enseñanza de la fe. Ya aprendimos qué es la fe. Yo no sé si usted se acuerda qué es la fe, pero la fe es la sustancia de las cosas que no se ven, la evidencia de las cosas que se esperan. Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Ve? Gloria a Dios. La fe es la evidencia de las cosas, es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Así no dice en la Reina Valera, que es la que muchos usan, pero lo dice en la mayoría de las Biblias más modernas, porque realmente eso es lo que es. La fe le da sustancia a las cosas que se esperan. Ya eso lo hemos aprendido. También aprendimos que hay dos clases de fe, ¿sí? Una fe en Dios, la fe verdadera, y una fe que es simplemente, ¿qué podríamos decir? Una fe que no es verdadera, para separarlo bien. Hoy vamos a estar empezando entonces, porque ya sabemos lo que es fe. No creo que sea necesario volver a enseñar lo que es fe, ¿verdad? Si usted todavía no sabe lo que es fe, pídale al Espíritu Santo que le guíe y le enseñe, ¿verdad? Sabemos cómo obtenemos la fe. Romanos 10:17 dice, la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. También sabemos, de acuerdo a Romanos, que nosotros tenemos que vivir por la fe, capítulo 1 de Romanos. Tenemos que vivir por la fe. El justo por la fe vivirá. Es que esto es lo importante. También estaba yo hablando con el grupo de americanos, saben que tenemos en Arcadia, ¿verdad? Y le estaba diciendo, me pidieron una palabra de consejo y le dije, mira, déjame decirte esto. La Biblia dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. ¿Sí o no? Eso está en la Biblia. No le voy a citar el versículo y el capítulo, porque está en la Biblia. Lo que hay que entender es que está diciendo no solo de pan. Sí, pan en el tiempo en que esto fue escrito era una comodidad muy grande, era para sobrevivir. Hoy en día usted va al mercado y compra todo lo que quiere, ¿sí o no? Pero en aquellos tiempos pan, pues era algo que lo llevaban y lo hacen de tal forma que puede durar días en el desierto y cosas así, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo les demostró que partiendo el pan se multiplicó y alimentaron 5,000 personas primero y luego alimentaron otras 3,000, ¿sí o no? Gloria a Dios. Pero cuando dice no solo de pan vive el hombre, y esa palabra sino, lo podemos cambiar por más bien el hombre vive, más bien, sino el hombre vive por toda la palabra que sale o que procede de la boca de Dios. ¿Sí me explico? La palabra de Dios es vida para nosotros, ¿no? Así como el pan es nutrición para el cuerpo, la palabra de Dios, ya lo sabemos, es nutrición para nuestro espíritu. ¿Sí? Y es la palabra de Dios la que luego transforma nuestra alma, renovando nuestro pensamiento por la palabra, ¿sí o no? Romanos 12:2. Gloria a Dios. Entonces ya tenemos todo eso bien entendido, no tenemos mucho que hablar ahí. Lo que quiero decir hoy es esto. Mucho cristiano, desgraciadamente, mucho cristiano, y yo creo que los cristianos son los que más caen en este error de hablar mal. No me refiero a decir malas palabras, porque eso le puede pasar a cualquiera. Si no, venga, yo le doy un pisotón y va a ver que le sale una mala palabra, ¿sí o no? Claro que sí, porque somos así, ¿sí o no? Yo me acuerdo cuando trabajaba en construcción y me daba un martillazo, no decía yo, ay Dios mío, uy, qué dolor, no, y salían el montón de serpientes, ¿verdad?
Pero eso no está hablando la Biblia. La Biblia no está hablando de hablar mal en ese sentido. ¿Sí? Hablar mal, y escuche esto y anótelo si puede. Hablar mal en el reino de Dios es hablar negativamente de las cosas que Dios tiene para ti. ¿Me estás escuchando? Hablar negativamente. ¿Ah? Nosotros, desgraciadamente, el cristiano, ya yo les dije, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Pero, por otro lado también, el temor viene por oír y el oír de la palabra del enemigo. ¿Me estás escuchando? Porque las palabras son lo más poderoso en este universo. Todo en este universo se mueve a base de palabras. Dios habló y se hizo. Dios nos manda a nosotros también a llamar las cosas que no son como si fueran. Quiere decir, yo tengo que hablar. También dice la palabra que con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa. ¿Qué es hablar con la boca? Confesar. No está hablando de confesar pecados. Si hay dos palabras que hoy no lo voy a definir, pero en el griego hay dos palabras en la Biblia. Una habla de la confesión de pecado. Sí, pero la otra habla de confesar, como decir, admitir o reclamar o darle el lugar adecuado a algo que yo tengo en mi corazón. Jesús es el Señor, yo confieso que Él es Señor de mi vida. ¿Ve? Ahí no estoy confesando ningún pecado, lo estoy confesando a Él como mi Señor. Ahora bien, ¿cómo llegué yo al momento donde yo pude confesar a Cristo Jesús como mi Señor? ¿Quién me puede decir? Pues alguien me predicó del Evangelio de Cristo o del Evangelio del Reino, y cuando yo oí el Evangelio del Reino, me fue dada la fe, la medida de la fe, para creer en mi corazón que Jesús es mi Señor, para creer en mi corazón que Él murió en la cruz, que fue enterrado, que descendió al infierno por 3 días y 3 noches, pero que ascendió al tercer día y que luego subió al cielo y está sentado ahí hasta que nosotros como familia de Él, como el cuerpo de Cristo, establezcamos su reino en esta tierra. No el reino milenario. Hay que entender esto, porque si Él hubiera querido el reino milenario, cuando le preguntaron los siervos de Juan el Bautista por causa de la pregunta que hizo Juan, Él le dijo, vaya y le preguntan si Él es o hay que esperar a otro. Y entonces el Señor primero sanó una gente, hizo milagros. Le digo, ahora vayan y cuéntenle a Juan que estos milagros están ocurriendo. Y si estos milagros están ocurriendo es porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ve? El reino de los cielos se ha acercado. Mucho cristiano, siendo salvo, vive fuera del reino. ¿Sí? Viven fuera del reino. Son salvos, pero viven fuera del reino. Su lenguaje es como que fueran de otro planeta. ¿Sí? Porque en el reino de los cielos hablamos completamente diferente de cómo hablan en el mundo. Y la Biblia dice, no tomen la forma del mundo, sino que sean renovados o transformados o metamorfoseados por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Me estás oyendo? Esto es muy importante porque yo oigo, como pastor, uno a través de los años, los oídos míos captan, ¿sí? Parezco murciélago. No veo, pero oigo. Yo oigo a las personas hablar, ¿ve? Y al oírlos hablar, yo sé a qué nivel están. El Espíritu Santo me dice, no, este anda ya por Los Ángeles y usted está aquí, o anda, quién sabe por dónde, pero no está en nada. Por la manera que hablan. Y estaba yo oyendo inclusive a John Guichot decir que si yo quiero tener una buena relación con el Espíritu Santo, mientras más me entere yo de quién es Él y mientras más palabras acerca del Espíritu Santo haya en mí, más voy a conocerlo. ¿Sí? Más lo voy a conocer. Pero ¿quién toma el tiempo
para escudriñar las Escrituras, para averiguar quién es el Espíritu Santo, a qué vino, ¿verdad? ¿Qué hace Él en mí? ¿Verdad? ¿Qué es esa palabra paracletos que dice la palabra? ¿Verdad? Uno al lado de otro para ayudar. ¿Ve? Y como no tenemos ese conocimiento, entonces nosotros no podemos creer y mucho menos confesar, ¿ve? Una amistad con el Espíritu Santo porque no lo conocemos. ¿Me estás escuchando? Más bien muchas veces nosotros, ¿qué podemos decir? Do not grieve. ¿Cómo se dice do not grieve en español? Que no, grief es causarle dolor. ¿Ah? Bueno, no le causemos angustia, dolor al Espíritu Santo, o sea que Él tiene sentimientos. ¿Me explico? Él siente. ¿Ve? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando yo comienzo a hablar, pero de lo que yo hablo no tiene nada que ver en el reino? Yo voy a otro país y aunque hablo el idioma de ese país, si tengo tiempo de no hablarlo, a mí me dicen, tú eres extranjero. Tú tienes un acento que no va con nosotros. ¿Te das cuenta? Lo mismo sucede en el reino de Dios. Nuestro lenguaje, nuestra pronunciación de las cosas, nuestro entendimiento de la cultura del reino no llega al lugar donde Dios quiere que estemos para que podamos recibir todas las cosas que Jesús dijo que Él había dado. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Sí? Pero como cristianos, yo he oído muchos que dicen, me fui a donde el doctor, ya lo he mencionado eso, y el doctor dice que hay algo aquí. Lo primero que hacen, en vez de reprender, ¿verdad? Es ir a comunicarle a otro y ponerse de acuerdo con el doctor, ¿ve? Con que tiene algo aquí. Ni siquiera sabe qué es, pero ya es ya es la catástrofe, ya es el fin del mundo para esa persona. Y son cristianos que dicen creer en Cristo Jesús. ¿Ve? Pero tienen un dolorcito aquí, van donde el doctor dice, bueno, ¿verdad? Puede ser X cosa. Bueno, ¿cuál es la verdad absoluta? La palabra de Dios. La verdad absoluta de Dios dice que por las heridas de Cristo Jesús yo estoy sano. Juan acaba de leernos en Salmo 91 que pueden caer a mi diestra 1000 y a mi siniestra 10,000, pero a mí nunca me llegará. Y ahí mismo en ese Salmo 91 dice que ninguna plaga va a tocar mi morada. ¿Cuál es mi morada? Aquí donde yo vivo, en este cuerpo. ¿Ve? Ninguna plaga es una enfermedad, puede tocar este cuerpo. ¿Me estás escuchando? Yo estuve en el doctor hace como, un mes, un poco más de un mes. Y el doctor me mandó unos exámenes y me mandó uno donde ponen una cámara ahí, ¿verdad? Para ver cómo está como hombre que soy, yo tengo un aparato que se llama próstata, ¿sí? Y pues la próstata no estaba inflamada, no era la próstata lo que estaba mal, sino que había crecido algo ahí. ¿Ve? A mí me habían operado allá en Dinamarca, hicieron una operación mal hecha y debilitaron las paredes que sostienen la próstata, porque en medio de la próstata pasa el uretero o la uretra. ¿Ve? Y entonces, al debilitarlo, pues comenzó a crecer algo ahí, ¿sí? Y me estaba causando molestia. Entonces fui al doctor y ¿se acuerda lo que yo les dije? La Biblia dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Andar por vista no es solamente por lo que veo, es andar por medio de los sentidos. Es una fe sensorial, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de la fe sensorial? La fe sensorial es mala, es negativa, porque es basada en todo lo que yo siento, en todo lo que yo oigo, en todo lo que yo veo, ¿ve? Y da la casualidad que me llevan a este lugar y tienen que poner una cámara ahí. Y entonces, cuando la cámara llega donde está esta masa, el doctor dice, no me gusta lo que veo. Y digo, a mí tampoco me gusta.
Hay que sacarlo. Yo no quiero andar con equipaje extra. Y el doctor se rió porque vio la actitud mía. ¿Sí? A mí no me dio miedo. Yo oí lo que él dijo, no me gusta, y vi lo que él vio. Pudo haberme entrado. Si yo me pongo de acuerdo con lo que él dijo y con lo que yo vi, ahí mismo me hubiera recetado el diablo algo maligno. ¿Me están oyendo? Porque sí lo hace. Si nos ponemos dos de acuerdo, conforme a la palabra, usted se puede poner de acuerdo por algo bueno, como también se puede poner de acuerdo por algo malo. ¿Me estás escuchando? Y a veces nosotros sin querer nos ponemos de acuerdo con una persona que está diciendo una burrada y salimos rascando. ¿Sí o no? Porque nos ponemos de acuerdo con la persona. ¿Sí? Y yo lo que tengo que ponerme de acuerdo simplemente es con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, porque esa es la única verdad absoluta. Todo lo demás es temporal, ¿verdad? No permanece para siempre. En cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué sucede entonces cuando yo escucho y cuando yo veo? ¿Qué tengo que hacer en ese momento? Ponerle candado a mi boca, no permitir que mi boca y se ponga uno de acuerdo con lo que le están diciendo en ese momento. ¿Me están escuchando? Porque si uno dice, ay doctor, ¿y qué es eso? Ay, no me gusta. Y el doctor dice, bueno, yo no sé, hay que mandar un examen de patología para ver qué es, a ver si hay cáncer. Y donde oyen la palabra cáncer, les entra un frío de la cabeza hasta los pies y llegan a la casa y el doctor dice que tengo cáncer. Ni siquiera dijo el doctor que tiene cáncer, sino que hay que hacer un examen para ver qué es lo que hay, porque puede haber cáncer. Pero ya va, y es cristiano, y va y le dice a fulano y a sutano, ay, hermano, ore por mí. Tengo cáncer, dice el doctor. No, el doctor no dijo que tenía cáncer. Usted oyó lo que quiso oír porque el diablo se lo dijo. ¿Me está escuchando? De ahí donde hay que tener mucho cuidado. Nosotros los cristianos tenemos que aprender a hablar como Dios habla. Como Cristo hablaba. ¿Se acuerda cuando le dijeron Lázaro está enfermo con una enfermedad de muerte? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Esa enfermedad que tiene no es de muerte. Y adrede se quedó un par de días más para que el otro se muriera. ¿Sí? Para darles una lección a sus discípulos principalmente de que cuando Él habla, lo que yo hablo, eso es lo que se va a llevar a cabo. Hay una escritura en Mateo, si quiere la puede buscar. Mateo 12:37. Mateo 12:37 dice, las palabras que digas te absolverán o te condenarán. En la Reina Valera dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Me estás escuchando? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que por mis palabras yo soy justificado. No, tú fuiste justificado cuando recibiste a Jesús. ¿Me escuchas? Fuiste justificado cuando recibiste a Jesús, porque la Biblia dice que al que no conoció pecado, fue hecho pecado para que yo fuera hecho la justicia de Dios en él. Y si la Biblia dice que yo fui hecho la justicia de Dios en él, ya yo fui justificado. ¿Qué quiere decir la palabra justificado? Que no hay culpa contra mí. ¿Me estás escuchando? No hay nada contra mí. Toda la culpa que estaba contra mí, la Biblia dice que el acta que había sido escrita en acusación contra mí, Cristo la clavó en la cruz. Entonces no hay acusación para mí. Pero lo que está hablando aquí, que dice, con tus palabras serás justificado o con tus palabras serás condenado. ¿Son tus palabras las que te meten en enredos o son tus palabras las que te hacen salir adelante victorioso? ¿Me estás escuchando? No es mi oración, son tus palabras, porque yo puedo estar orando por ti hasta que venga el reino de Dios, bueno, ya está aquí, pero hasta que regrese Cristo, pero tú sigues con una confesión negativa, ¿ve? Una confesión negativa.
Ay, no me va a alcanzar para pagar el alquiler. No tengo suficiente y ahora me subieron esto. No tenemos comida, no nos va a alcanzar. Bueno, la palabra de Dios dice que Él suplirá todas tus necesidades de acuerdo a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. ¿De dónde viene la ayuda? Mi ayuda viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Pero a veces Dios usa personas para hacerte llegar esa ayuda. Por lo general, y más que nunca, más que la mayor veces, el Señor te hace llegar la ayuda por medio de otros. ¿Me estás escuchando? Pero si tú te pones negativo, te estás poniendo entonces de acuerdo con lo que el diablo te está diciendo. ¿Me estás escuchando? Porque el diablo viene y te dice, no te va a alcanzar, no tienes, estás enfermo, no puedes hacer esto, eres un inútil. El diablo es así de mentiroso. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que confesar, hablar con mi boca y decir, no, así no es. Todas mis necesidades son suplidas por Cristo Jesús. Todas mis necesidades son suplidas. Yo no tengo ninguna necesidad. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí me explico? ¿Dónde está entonces el problema de confesar esa palabra y que yo tenga necesidades? ¿Sí? Lo que está sucediendo ahí es que mi depósito, ¿cuál es tu depósito? Tu corazón, tu tesoro, está aquí, en el corazón, no en el cardio, ¿verdad? Pero en tu espíritu, en lo que es en la parte más importante tuya. Ya hemos hablado que tú eres espíritu, alma y cuerpo. Y entonces en el espíritu, ahí es donde tiene que estar esa palabra que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ya se lo he dicho anteriormente muchas veces, porque está escrito, Proverbios 4, no sé si es por ahí del 23 o un poquito antes, que dice, deja que la palabra llegue a lo más profundo de tu corazón. ¿Sí? Lo más profundo, ¿sabes por qué habla de lo más profundo de tu corazón? Porque la raíz, mientras más profunda esté, más difícil es de sacarla. ¿Me estás escuchando? Pero si yo no hago que esa semilla llegue a lo más profundo de mi corazón, esa semilla está como dice la Biblia, que una semilla cayó por las piedras, ¿ve? Y como no se arraigó bien, vino el enemigo y la arrancó fácilmente. ¿Me estás escuchando? Eso es refiriéndonos a la parábola del sembrador. Pero ¿quién hace que esa palabra llegue a lo más profundo de tu ser? Tú. Si la palabra no llega sola a lo más profundo de tu corazón, a menos que tú la escuches primeramente, luego la medites. Y meditar no es pensar en ella una vez, quizás hay que oír, porque inclusive Romanos 10, 17 dice, la fe viene por oír y oír, no oír una vez. Quizás yo tenga que oír 3, 4, 5, porque depende de mi cabezota, depende de mi alma, qué tan llena de cosas está mi alma, ¿verdad? Entonces necesito oír de esa palabra más y más y más. ¿Para qué? Para que la palabra que está entrando a través de mi espíritu saque la basura que está en mi alma. Por eso dice ser transformados por medio de la renovación por la palabra. ¿Sí? Yo escucho la palabra y saco lo otro. ¿Qué es lo siguiente? Aprender a hablar. Aprender a hablar. No como el mundo habla, porque el mundo es puro negativismo. ¿Ya vieron que el mismo presidente de este país, qué fue lo primero que dice el gran que el Señor lo tenga con su misericordia, porque dice que lo que está pasando ahorita con la amenaza de Putin es el Armagedón. Y entonces, claro, como él es el presidente de Estados Unidos y dice que ya este es el Armagedón, ahí andan el montón de gente temblando de miedo. Este es el Armagedón. Y como no conocen la palabra,
entonces se les hace a ellos como que ya de verdad este es el fin. El fin no viene todavía. Nadie sabe cuándo viene el fin, solo el Señor. Pero hay cosas que sí sabemos, como número uno, que el evangelio del reino será predicado a toda nación como testimonio. Y eso no ha pasado todavía. ¿Me explico? Porque sí han predicado el evangelio, pero quién sabe qué evangelio están predicando porque no está dando el resultado. ¿Sabe cómo sé yo que no está dando el resultado? Porque la semilla, que es una semilla viva, tiene que producir lo que la semilla es. Si me da otro producto, entonces la semilla que se sembró no es la semilla del evangelio. ¿Me estás oyendo? Porque hay una ley en la naturaleza que el Señor estableció, que cada semilla da de acuerdo o cada fruto da de acuerdo a su semilla. ¿Sí? Ahí donde nosotros nos podemos dar cuenta. Entonces, usted quiere ser, ya es salvo si usted confesó a Cristo Jesús, pero usted quiere vivir una vida en paz, una vida alejada de peligro y cosas así. Entonces usted tiene que confesar la palabra de Dios, pero para poder confesar la palabra de Dios, usted tiene que saber la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que dijo Yonggi Cho? Dice, el problema, y él me dice, a mí me ha llegado tanta gente, ¿verdad? Él inclusive dice que una señora le llegó y le dice, yo me voy a morir de que aquí, que aquí. Y le dice, ¿usted cree que se va a morir? Entonces ella dice, es que le dijo algo que el doctor o ella algo, yo algo. Dice, entonces yo no puedo orar por usted. ¿Ve? Si usted cree que se va a morir, yo no puedo hacer nada por usted. ¿Usted cree que si yo oro por usted, usted va a vivir? ¿Ve? Se llevó semanas hablando con esta señora hasta que ella un día le dijo, yo creo que puedo vivir si usted ora por mí. Tuvo que cambiarle el disco de la cabeza, porque todo lo que salía de la boca de esa señora era negativo. Y la Biblia dice, serás justificado o serás condenado. Dios no condena a nadie. Sí, Jesús mismo dijo, yo no vine a condenar, vine a salvar. El que se condena es uno mismo, porque yo hablo como habla el diablo y no hablo como habla Dios. ¿Me estás escuchando? Si yo hablo como habla el diablo, entonces yo recibo lo que el diablo dice. ¿Me estás escuchando? Si yo hablo como Dios dice, como la palabra de Dios dice, entonces yo recibo lo que la palabra de Dios dice. Aleluya. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que sucede con nosotros como seres humanos? Llegamos a la casa y ni siquiera bajamos la Biblia del carro, ahí se queda. Y lo primero que hacemos es prender la tele para ver qué hay de programas en la tele y ahí pasamos toda la tarde. Y luego le decimos, Señor, yo quiero sacar tiempo para ti. ¿Eh? Yo quiero sacar tiempo para ti, Señor, pero es que no tengo tiempo. Y ¿se acuerda hace meses atrás, casi 2 o 3 años quizás, yo no sé, les hablé de un calendario que usted podía poner qué hice a tal hora, qué hice a tal hora, qué hice a tal hora, y poner todo lo que usted hizo durante el día y se va a dar cuenta que le sobraba tiempo para tener tiempo con Dios. Pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Ve? Yeah. Sí. Ok. Bueno, vamos a Lucas 6:45. No me voy a durar mucho, licenciado. ¿Cómo voy? Licenciada en camarografía, ¿cuánto tiempo? No, faltan como 2 horas para terminar entonces. Aleluya. No se crean. Aquí hay más de uno que está así con un ojo abierto. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y sabe lo que me dijeron a mí? Me dice, es que mi esposa no se quería ir. Mira, se sonrojió. Tienes que tener cuidado con este pastor. Este pastor se le suelta la lengua. Gloria a Dios. Aleluya.
Es bueno tener buen tiempo, ¿sí? Es bueno tener buen tiempo. Si Dios vino para que tuviéramos buen tiempo, una buena vida, ¿verdad? Algunos se sobrepasan, pero allá ellos, ¿verdad? Uno tiene un buen tiempo. Gloria a Dios. Pero estamos en Lucas 6. Vamos a ver el versículo 45. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Una persona mala produce cosas malas del tesoro de su corazón. Lo que uno dice, o sea, lo que uno confiesa, es lo mismo que decir. Brota de lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Reina Valera, ¿sí o no? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se da cuenta cómo un pastor que ha tenido años en la palabra puede darse cuenta en qué lugar está usted con relación a la palabra? Porque yo sé que de la abundancia del corazón, ¿ve? Yo he cometido el error que estoy muy metido en cosas de política y no debería. Porque lo primero que quizás voy a hablar con alguien, en vez de hablar de Cristo y hablar de las cosas que importan, ya se me sale lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando aquí, lo que está pasando allá, ¿verdad? Y le estoy dando mérito a lo que no necesita mérito. ¿Ve? Porque eso no le da gloria a Dios. Una guerra no le da gloria a Dios. Y yo lo admito, he tenido que corregirme. Por eso estoy oyendo esos libros que estoy oyendo, porque yo creo, escuche esto, no soy profeta, pero puedo profetizar, que todo lo que sucedió anteriormente, el Señor lo va a traer de la misma forma. ¿Sí? El mismo avivamiento de Azusa. ¿Por qué no ha vuelto a haber avivamientos como el de Azusa? ¿Por qué? Pues porque la iglesia anda por otro lado. ¿Sí? Pero ese avivamiento que ocurrió en Azusa está por ocurrir una vez más, pero no solamente en un lugar, sino que en varios lugares a través del mundo. ¿Me explico? Y eso es lo que nosotros tenemos que decir. La gloria de Dios, dice, cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver nosotros, porque la gloria de Dios se manifiesta a través de los hijos de Dios. ¿Sí? Yo voy a manifestar la gloria de Dios. Otro diría, no, yo no puedo, no, ya está confesando erróneamente, ya está hablando lo que no tiene que hablar. Dios dice que va a ser así y así es como tiene que ser. No hay otra forma. ¿Me explico? Gloria a Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Usted llena un vaso de agua con agua y cuando lo bebe no le sabe a Coca-Cola porque no es Coca-Cola. ¿Qué es? Agua. ¿Por qué? Porque usted lo llenó con agua. ¿Sí? Y entonces del vaso sale lo mismo que usted le echó. Agua. ¿Y por qué me refiero a agua? Porque he estado bebiendo agua como un camello. He tomado agua que ya me siento ahogado. Gloria a Dios. No te burles, ¿eh? Aleluya, gloria a Dios. Sí. Yo no sabía que el agua sabía tan feo hasta ahora. He tomado tanta agua que la tengo aquí. Pero en fin, si yo le echo el vaso Coca-Cola, no me va a saber a 7-Up. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que le eché es lo que voy a sacar de ahí. Lo mismo es tu corazón. ¿Qué estás poniendo en tu corazón? ¿Qué estás poniendo en tu corazón? ¿De qué estás llenando tu corazón? La gente no lo cree y creen que uno les está diciendo, usted estuvo unos días en mi casa cuidándome después de la operación. ¿Cuánta televisión vi yo? Yo no miro televisión.
Lo que miraba tal vez era un partido de béisbol, porque me gusta el béisbol, el deporte. Y aún así un día me dijo el Señor, estás tomando mucho tiempo viendo ese deporte cuando podrías estar en la palabra. Porque el inning se fue a 10 innings el partido, ya era tarde en la noche. ¿Me explico? Pero televisión que me va a llenar a mí de basura, porque ¿qué hay en la televisión? A menos que tengas un canal cristiano donde estén predicando la verdadera palabra de Dios, te estás llenando de lo que ellos están hablando y por lo general son cosas que nada que ver con Dios. Y luego cuando tú hablas, lo que sale de ti es lo que tú mismo echaste en tu tesoro, aquí adentro, ¿sí? En tu tesoro. ¿Por qué? Porque está entrando por la vista a través de la televisión, está entrando por los oídos también. ¿Me escuchas? Ahí es donde está el mal. Gloria a Dios. Y eso, aunque usted no lo crea, mire, yo tengo aquí un papel, lo hice en inglés porque lo debía haber traducido, pero esto fue lo que les enseñé a los americanos. Dice, wrong information leads to wrong confession. Right confession wrong confession leads to wrong possession. ¿Sí? Wrong information, la información equivocada me lleva a una confesión equivocada. Y una confesión equivocada me lleva a una posesión equivocada. ¿Me estás escuchando? Una información equivocada. ¿Cuál es la información equivocada? Cualquier cosa que no venga de la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino que de toda la palabra que sale o que proviene de la boca de Dios. Ahí es donde está tu vida. Ahí es donde está tu vida. Si tú sales, si tienes un sembrado, siembras semilla y sales y las plantas se están marchitando, de inmediato te preocupas, ¿sí o no? A ver cómo compone las plantitas para que te den fruto. Los humanos somos tan especiales que sí nos preocupamos por las plantitas que se están marchitando, pero nuestro corazón se está marchitando porque no está recibiendo el alimento de la palabra de Dios. Y llega un momento donde se enfría. La información equivocada te va a dar una confesión equivocada. ¿Me explico? No hay duda al respecto. No hay absolutamente ninguna duda. Y una confesión equivocada te va a dar una posesión equivocada. ¿Quieres recibir las cosas de Dios? Confiesa positivamente las cosas de Dios. ¿Cómo haces para confesar las cosas de Dios positivamente? Primero que nada, llenándote de la información de Dios, que es la información correcta. ¿Estás escuchando? ¿No? Había escrito también, dice, confession brings possession. La confesión, cualquier cosa que tú confieses, déjame decirte, si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca, lo que tú digas va a pasar. Y si lo que estás confesando porque salió del corazón no es conforme a la palabra de Dios, lo que vas a recibir es lo que no está en la palabra de Dios. ¿Aló? ¿Me estás escuchando? Luego no digas, ay Dios, pero ¿qué está pasando en mi vida? Pues eso que estás hablando como un mundano. Aprende mi lenguaje, dice el Señor, ¿sí? Aprende a hablar como yo hablo. Y eso no es ni siquiera el principio de lo que Él nos pide. Él nos dice que seamos como Él es. Porque dice en Efesios capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Me estás escuchando? ¿Alguna vez oíste en la Biblia que Jesús hablara algo negativo? No, Él sabía. Confesión positiva trae posesión positiva. Confesión negativa trae posesión negativa. ¿Me estás escuchando?
No hay. Si la gente, porque como vivimos en un mundo donde todo se percibe a base de sentidos, no entendemos que hay algo más poderoso, que son palabras. ¿Sabía usted que usted puede matar a una persona con palabras? Sí, porque usted puede bendecir a una persona o lo puede maldecir. ¿Sí me explico? Y por eso la Biblia dice que de toda palabra que salga de nuestra boca daremos cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos dicho algo de alguien. Yo he oído gente que oyeron que tal persona tenía un X mal. Oh, ese se va a morir. Ya lo mataron. Ni siquiera se ha muerto y ya lo están enterrando al pobre. ¿Han oído eso? Yo lo he visto centenares de veces. ¿Cómo es la gente de cerrado en la cabeza? Falta de conocimiento, y por eso dice la Biblia, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Entonces busquemos el conocimiento, busquemos la sabiduría. La Biblia dice, este libro no se aparte de tu vista, sino que en él medites de día y de noche. ¿Cuál libro? La palabra de Dios. Porque entonces dice, harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Aleluya. ¿Sí me explico? Y lo primero que te va a salir bien es que vas a aprender a hablar como Dios habla. ¿Sí? La gente se va a burlar de ti. Pero yo te voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerda que le dije que fui al doctor y que me hicieron una cirugía? El doctor mandó todo eso que sacaron de ahí al laboratorio. Me dice, tengo que mandarlo al laboratorio. Yo le dije, ¿sabe qué? No se preocupe, que no va a haber nada. El lunes fui al doctor para que me quitaran ese aparato que me habían puesto para drenar las cosas ahí, ¿no? Y el doctor me volvió a decir, no me ha llegado la prueba del laboratorio. Y yo le dije, no se preocupe, no va a salir nada. Nada. Bueno, conociendo los doctores como son, como ellos ven casos como el mío todos los días, ellos no se dedican a decirle a uno, ay, qué bueno, no te salió nada. No, nada más dicen, no hay cáncer, punto. ¿Verdad? Porque así son. Pues me escribió un mensaje especial y me dice, acabo de recibir el resultado y eran las 9 de la noche. Se lo puedo enseñar, aquí lo tengo guardado. Eran las 9 de la noche cuando él me escribió. A esa hora él está en su casa. Pero Dios le habló a su corazón. Él me escribe y me dice, acabo de recibir las pruebas de patología. No hay cáncer como usted predijo. ¿Qué confesé yo? Yo confesé, no hay cáncer. ¿Qué dice el doctor? ¿Qué dijo el laboratorio? No hay cáncer. ¿Me explico por qué? Porque yo no me asusté, no me impresioné. Yo creo en lo que la palabra de Dios dice y eso es lo que tiene que salir de mi boca. ¿Me estás escuchando? Gloria a Dios, no te estoy diciendo que hagas algo que yo mismo no he hecho. Aquí están las pruebas, puede ver el mensaje que me mandó el doctor. Amén. Y para que haya dicho, así como usted predijo, lo tiene que haber impresionado a él. Tiene que haber marcado a ese hombre y decir, wow, este hombre dijo, no hay cáncer y no hubo cáncer. Y él sabe que soy cristiano, sabe que soy pastor. Y entonces, ¿qué va a pasar con eso? Que este hombre va a buscar más una relación con ese Dios que respalda las palabras cuando uno confiesa la verdad de la palabra de Dios. Porque uno puede decir, bueno, si Dios lo sanó, ¿por qué no lo sanó del todo? Porque yo creo que Dios usó mi operación para alcanzar a este doctor, que va a alcanzar a otras personas. ¿Sí? ¿Me explico? Porque el testimonio que él vio, que un pastor le dijo, yo no tengo, ahí no va a haber nada, no hay cáncer, no hay nada. Eso es bueno. O sea, yo no le estoy tratando de enseñar algo que yo mismo no practico. ¿Sí? Yo quiero llegar a donde yo estaba unos años atrás antes de involucrarme con una gente que, pues, ¿verdad? Porque eso ocurre, pero no importa.
donde yo, de mi boca no salía una palabra negativa. ¿Me estás escuchando? Y si yo oía a alguien hablando negativo, de inmediato le decía, ¿sabes qué? Estás hablando mal. No digas eso, porque lo que digas vas a recibir. ¿Me estás escuchando? ¿Sí? Palabras. Hay un libro de Kenneth Hagin, pequeñito, se llama Palabras, Words. Tienen que leerlo un día para que se den cuenta el poder de las palabras. Las palabras son como una energía que sale, que puede ser una energía positiva a través de la fe de Dios, o una energía negativa a través del temor que el diablo pone en tu vida. ¿Me estás escuchando? Y cuando yo he dicho que con palabras tú puedes hasta matar a una persona, vamos, con esto termino, a Santiago, capítulo 3. Aleluya. ¿Estamos recibiendo esto? Yo prefiero quedarme callado que hablar. La misma Biblia dice, en la multitud de palabras uno peca. Yo prefiero no decir algo, o por lo menos pensar antes de lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque no me quiero meter en problemas con lo que digo. ¿Me escuchas? Yo he oído gente hablar tan negativamente que uno dice, bueno, por eso es que viven como viven. Por eso no tienen lo que Dios preparó para ellos. La Biblia dice que el Señor preparará cena delante de mí en presencia de mis enemigos. Y ahí están esperando todavía que venga el mesero para poner. Él prepara cena delante de mí en presencia de mis enemigos. Eso no es en el cielo, mis enemigos están aquí abajo conmigo. ¿Sí me explico? Santiago capítulo, ¿qué les dije? 3. Gloria a Dios. Versículo 11. No, empecemos por el 7. Dice, el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Nadie puede domar la lengua excepto con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Porque el poder de hacer todas las cosas, dice, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo. Sí, yo puedo domar mi lengua en Cristo que me fortalece. Una persona sin Cristo no puede dominar su lengua y habla como una lengua suelta. Y lo peor de todo es que lo que habla es pura basura, pura cosa del diablo. ¿Me escuchan? ¿Ah? Ahora vea. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Ahora, este versículo que sigue aquí quiero que lo subraye en su Biblia. Oiga esto. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. ¿Me escuchas? La maldición y la bendición salen de la misma boca. Tú te puedes maldecir a ti mismo. Y más de una vez lo has hecho. Es que soy un inútil, yo no puedo hacer esto. ¡Pah! Y el diablo, ¿qué dijiste? Espérate, repítelo para ver si lo tomo nota. Que es que yo no sirvo para nada y no puedo. Ok, ahí está la receta. Recetado, tome. ¿Sí o no? Cuando la palabra de Dios, todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece, yo digo, no lo puedo hacer, soy un inútil. ¿De qué lenguaje está hablando ahí? Lenguaje del infierno. Porque el lenguaje del cielo, el lenguaje del reino de Dios es, todo lo puedo. Y aunque la gente lo critique y le diga que usted está loco, usted se para en eso y dice, yo lo creo, que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la palabra de Dios es la verdad absoluta y si Dios lo dice, yo lo creo y así es como es. ¿Me estás escuchando? Pero uno se pone, yo no puedo. Ay, qué duro que me imagino lo difícil que es. Charles Capps, un predicador también, dice que él sembraba
tenía como 800 acres y sembraba trigo. Y entonces él sembraba la semilla y lo primero que decía, es capaz de que me pasa lo mismo que el año pasado, que solamente la mitad de la semilla germina. Solamente la mitad de la semilla germinó. Y ya cuando germinó, ¿verdad? Dice, ahora es capaz de que viene una helada, ¿verdad? Una nevada y me arruina el fruto. Tome, papá, tome para que lleve y un poquito más. Lo recetaba el diablo, que usted no tiene idea cómo lo recetaba. Hasta que un día él oró y le dice, Señor, pero ¿por qué me pasa todo esto? Y el Señor le dice, ¿te has dado cuenta cómo tú hablas? ¿Te has dado cuenta lo que estás diciendo? ¿Estás hablando en contra de mí? ¿Estás hablando en contra de mi palabra? ¿Estás hablando lo que el diablo te pone en el corazón que digas y con eso te arruina? ¿Te das cuenta? Tenemos que ponerle un paro a la manera en que nosotros comunicamos o nos expresamos. ¿Sí? Es que de verdad, ¿cómo hablamos nosotros los cristianos? Hablamos pésimo, pésimo, no damos gloria a Dios con nuestra boca. Y no me refiero a decir una mala palabra, eso es casi algo que como uno lo oye todo el día y está acostumbrado y creció con eso, se le salen. ¿Sí me explico? Eso no quiere decir que yo soy malo. Eso yo soy nacido de nuevo y mi espíritu ya es salvo y está a la imagen de Dios, pero mi alma todavía está llena de basura y tengo que sacar esa basura de ahí, ¿sí o no? ¿Sí? Pero entonces comencemos a vernos y decir, yo voy a cambiar mi manera de hablar. Voy a cambiar mi manera de hablar. Soy tan negativo, óigame, soy tan negativo que hay como menos 5, 6, 7 ceros detrás de todo lo que digo. Porque todo lo que hablo es negativo. ¿Cuántos dicen amén? Ayer estábamos en la fiesta, ¿sí o no? Y comenzó a llover. Y yo dije, pues esa nube se va. ¿A dónde se fue la nube? Se fue porque no volvió a llover. No cayó ni una gota más de agua. ¿Eh? Con lo que yo nada más dije, no guapa, eso, ¡pum! La nube se tuvo que ir. ¡Pum! ¿Me estás escuchando? Ese es el poder de las palabras. ¿Sí? Nosotros somos como Dios es en esta tierra. Aleluya. ¿Oyó lo que dije? Nosotros somos como Él es aquí en la tierra. Yo no soy un Dios, pero soy hijo de Dios. No soy el hijo de Dios, pero soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios, yo tengo todo el derecho de hablar como mi papá habla. ¿Me estás escuchando? Porque Él me dio ese derecho de hablar como Él habla. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Lo entendimos? Luego dice, sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Qué no está bien? Que de la misma boca salga bendición y maldición. ¿Sí? ¿Qué es lo que le dijo el Señor a Abraham? Bendiciendo te bendeciré. Usted no tiene idea. Es que maldecir no es echar una brujería. Maldecir es decir mal de alguien. ¿Sí me explico? Lo que pasa es que como hemos aprendido que una maldición, es un embrujo, es un maleficio. No. Eso es hablar mal de alguien, decir mal hasta de uno mismo. Si yo hablo mal de mí, ¿qué estoy haciendo? Me estoy maldiciendo. ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres vivir bien? Empieza a bendecir. Empieza a bendecirte. Usa la palabra de Dios para bendecir y ser bendecido. Amén. Aleluya. Con eso vamos a terminar por hoy. Gloria a Dios. Padre, gracias.
Gracias por tu palabra es la verdad absoluta y tu palabra es buena. Y nosotros la recibimos, Padre, y la dejamos que entre a nuestro corazón y que descienda y dé fruto, y fruto que permanezca en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por estas enseñanzas con respecto a la confesión. Te pedimos que el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que es nuestro guía, que Él nos lleve a hablar como tú quieres que nosotros hablemos como hijos tuyos. Que ya no más hablemos lo que el diablo nos dice, sino que hablemos lo que papá dice. En el nombre de Jesús. Que podamos hablar y que nuestras palabras sean agradables al que escucha. Aleluya. En el nombre de Jesús. Si usted lo cree, dice amén y amén. Bien, les recuerdo que estamos en el 846 este de El Segundo Boulevard, en la ciudad de Los Ángeles o Compton, lo mismo, todos los domingos a las 11 de la mañana. Amén, les esperamos aquí. Y los viernes en casa de los hermanos Rentería, aquí nomás en la McKinley, a las 7 de la noche, 7 a 7:30. También se está hablando de la palabra de Dios y se están dando buenas enseñanzas. Así que les invitamos, saluda a su hermano, saluda a su hermana, desen la Biblia dice un abrazo con ósculo santo, gloria a Dios, y nos vemos entonces la próxima semana. Bendiciones.